Por ejemplo, lo más importante debería ser, el foco debería ser de la educación, que trabaje con y para la cultura que traen los alumnos desde la casa. Entonces, en este sentido, ninguna escuela está trabajando con eso porque vemos que todos los años los profesores siguen haciendo lo mismo, hacen pruebas de diagnóstico, no la usan para nada después. Entonces, es porque ellos siguen, la mayoría sigue centrando su práctica profesional en lo que ellos saben y en lo que ellos hacen todos los años, digamos. No hay una variación ni en cuanto a lo que ellos pueden saber, ni en cuanto a lo que los niños ya saben y pueden aportar al mismo proceso. Y en ese sentido, aunque nosotros se nos diga y todo que tenemos que, por así decirlo, tomarlo en cuenta, son los profesores de educación básica o de educación general los que están todos los días y todo el horario completo con los niños y debiesen hacer ese cambio. Pero como vimos recién cuando llegan los niños, los de la lista, no existe como una colaboración entre las carreras partiendo de la universidad, porque todas las carreras tengan este conocimiento. O sea, nosotros se nos está entregando la formación y nosotros ya lo sabemos, pero si nosotros vamos y le preguntamos a otro profesor, a otro futuro profesor, no está recibiendo la misma formación y no tienen los mismos conceptos que nosotros. O si lo reciben aquí en el plano solamente centrado en la dificultad del aprendizaje, con un lenguaje nuevo que son necesidad educativa especial. Esa es la formación que hay, y a eso le llamamos inclusivo. Así que es un tema que tiene que ver con lo que usted plantea todo el rato, cómo la escuela de alguna otra manera ha generado o estructurado procesos pedagógicos a la luz de esta meritocracia, ¿no? O preestablecida. Porque incluso son las familias, las estadísticas del Ministerio de Educación revelan que son las mismas familias las que buscan esto, buscan en sectores súper pobres, buscan ocupar un uniforme, vienen a la escuela porque se ocupan un uniforme, si tienen buenos resultados, si cumplen con todo lo que es la otra escuela que piden. O sea, hay una suerte de capitalización ahí inconsciente. Es que también es una construcción social sobre lo que considera en calidad educativa. O sea, las familias más pobres quizás no han tenido acceso a un capital cultural desarrollado. Entonces, ¿qué hago? Como que adopto lo que me da el sistema, y lo que el sistema me dice que son como cosas con las que yo puedo evaluar si algo es bueno o no. Entonces, ¿qué evalúo? En que tenga uniforme, en que tenga buenos resultados en el CIMSE, en que tantos chicos quieren en la universidad. Y bueno, ahí pasamos como a otro tema, que nos olvidamos como de lo otro que tiene que ser la escuela, de formar el perfil ciudadano más allá de lo que tiene que ser lo académico. Y ahí hay un tema interesante que tiene que ver con el énfasis. ¿Qué mujeres son ustedes a lo largo de la ciudadanía? Que hablando de la construcción social y de la concepción que tenemos nosotros de los géneros y de la escuela en sí misma y de los problemas que plantea la Paula también, yo siento que toda la escuela en sí se ha construido bajo una trampa, que es la concepción que hablábamos en delante, que la escuela nació como un cuidado para burgueses, una opción solamente para un grupo de la sociedad, y en base a eso después se abrieron las puertas de la escuela a otros espacios, pero se construyó sobre eso mismo. Entonces yo siento que ahí radica la diferencia, o sea, ahí radica el problema, y que la única manera de cambiar eso es una reestructuración, pero de las bases, que sería, no sé si sería posible, la verdad. Como replantearse la educación en sí, el por qué educamos. Toda la educación, completa. Yo creo que también muchas veces nos vemos restringidos por lo que dictan las políticas públicas, las leyes, nos restringen, nos delimitan. El mismo decreto 170, que otorga subvenciones solamente sí o sí, y tienes que tener una discapacidad de un 70% para considerarse discapacitado, siendo que quizás tus falencias son otras, en otros aspectos, y no tan solo porque no puedes moverte, por ejemplo. Porque todo eso responde al condicionamiento que hemos recibido, a cómo tú puedes llenar una plantilla y te diga si encajas o no encajas. Y en eso caemos, porque yo siento que muchos de acá salimos con la idea de cambiar, de generar inclusión, pero llegamos a un sistema y el sistema nos consume, y al final los profes nuevos terminan haciendo lo mismo. Pero es que piensa que nuestra formación también fue diseñada de esa forma. También nosotros fuimos condicionados. Nosotros somos la muestra, pero la mejor muestra que puede haber del condicionamiento. ¿Y qué tanto puede cambiar esta situación si, por ejemplo, está viendo que en un proyecto sobre la ley docente, supuestamente al egresar nos iban a saber digamos, a tener un tutor? Supuestamente como que iba a acompañar en el proceso de... Aquí eso es la copia fiel de Finlandia.
En Finlandia los profesores, por ejemplo, no son profesores en ejercicio así como autónomos hasta que ellos tienen 2 años de experiencia, acompañados por un tutor y que no tenían un grado de máster. Ese es un modelo de ciencia social, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a cambiar a partir de ahí? Porque yo creo que si ellos están insertos en ese sistema, van a tratar de casi inculcar también lo que ellos están trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar si nosotros ya lo van a estar insertando en sí, su manera de ser, su manera tal vez de desarrollar una clase o la importancia que le podemos dar a un contenido o en qué sentido va a servir eso también? O sea, yo creo que en realidad habría que mirar los buenos modelos pedagógicos. Y en Chile yo que he supervisado prácticas, yo nunca he visto buenos modelos pedagógicos. He visto clases entretenidas, pero no modelos pedagógicos interesantes. Entonces, ahí también hay una suerte de peligro, pero también tenemos que entender que la democracia, la equidad y todo eso se ha entendido desde un lado capitalista. Entonces, las cosas surgen desde ahí también. Y lo que no es malo, pero es cuestionable en el sentido de decir, chuta, los profes de los colegios tienen una desesperanza tremenda porque no hacen lo que estudian en la universidad, están siempre presionados por un sistema social que una pega súper desgastante, porque nunca nadie está contento con la labor del profesor. Entonces, en todo este discurso que la autora plantea, también hay que preguntarse por qué hemos aceptado un discurso, nosotros los docentes, antidocentes. Perfecto, pero yo creo, o sea, a mi juicio, una cosa súper personal. Pero además, ¿dónde están? Analizando. Yo creo que quizá el punto no es cómo generar el cambio, porque igual uno puede ver, a ver, hace como 5 años han partido como proyectos fuera de la educación regular, digamos, que son agrupaciones generalmente de padres que buscan otro sentido de la educación, que son como estos proyectos educativos de institución educativa, que al final de año hacen a los chicos rendir exámenes libres para que no queden fuera del sistema escolar, pero se enseñan como otras cosas además de lo académico. Pero yo creo que el punto es cómo hacemos llegar esas oportunidades a toda, y esa información de que existen estos espacios a toda la comunidad para que en realidad ellos puedan elegir si quieren seguir reproduciendo el sistema o si lo quieren quebrar. Porque si bien estos centros están, como no hay apoyo del Estado o no hay una ley que digamos ya yo voy a subvencionar estos proyectos innovadores o no hay fondos a los que se pueda postular, quedan marginados solamente a la clase media o clase alta, la clase que puede pagar 70.000 pesos para poder financiar esto. Porque lamentablemente igual hay que financiarlo. Igual es barato, porque un colegio de hecho se define como no Para decirlo, vale como No, idea 50.000 entonces, pero igual está como, no sé, la diferencia. Por ejemplo, hay un colegio que es el Waldorf, que siempre hablo de él. Sí, sí. Mis sobrinos van ahí, pero al momento de cambiarlos en primero medio, mi sobrino no se pudo adaptar a otro colegio, que era como el alemán, que era como un poquito más igual, medio parecido en la enseñanza. Pero después cuando entra a la universidad, ahí va a quedar, porque no se va a poder adaptar un medio que... O sea, adaptar como que... ¿Cómo pueden implementar una cuestión innovadora en el colegio? Creo que después va a ser la misma cuestión que siempre. Está súper relacionado con lo que dice la Pamela, con el hecho de estar envuelto en este sistema que no nos deja avanzar. Por ejemplo, yo estuve en un colegio Montessori, cuando salí del colegio, tuve muchos problemas, por ejemplo, para la PSU. Me fue muy mal en la PSU porque en mi colegio nunca hicimos un ensayo de PSU. Sin embargo, nos potenciaban en otras habilidades. Y nos veíamos con... Sé que me van a molestar porque siempre he reído, pero yo recalco que es un buen sistema. Nos veíamos con ropa de calle, nadie le importaba cómo andaba vestido el otro, resaltaba las diferencias de los demás. Excelente. Sin embargo, por ejemplo, no puede tener la beca vocación profesor porque no fue malo en la PSU. Y sin embargo, me va a ir en la O sea, eso demuestra que si bien era una buena iniciativa, el sistema lo frenó. Pero piensen ustedes que todas esas pedagogías alternativas van en contra de lo que es la pedagogía de 2000 años que hemos estudiado. Es que por eso yo recalcaba la construcción que se ha hecho. Hay un filósofo chileno que se llama Jorge Millas, que plantea un término que se llama multiplicidad discursiva, no sé si lo conocen. Sí. Que consiste en que
nosotros como individuos somos capaces de pensar dentro de los límites que nuestra experiencia nos ha mostrado. Y por tanto todas las dudas que generamos son a través de esa experiencia. Pero no de cualquier experiencia, sino de aquellas que nos hacen dudar de los elementos, de los elementos que pensamos. Bajo esta teoría, la pedagogía se orienta a hacer como una construcción de experiencias, que yo no sé si cuán viable sea en la práctica, porque esto es una teoría, pero a lo mejor sí es un camino lo que decías tú, Josué, a cómo se puede guiar esto. A lo mejor esta sería una opción. Es que todo el sistema como educacional está hecho desde la mirada empresarial, como decía usted, porque por ejemplo lo mismo de la jornada escolar completa, al final se hizo para que los niños estuvieran en el colegio metidos para que las familias pudieran seguir trabajando y no tener toque de horario y problemas, lo mismo que la sala cuna. Los papás no escogen el jardín, no, por lo que yo sé, por la visión y todo el contenido académico o de valores que puede entregar la institución, lo escogen porque el que le queda más cerca, el que es barato o el que puede estar hasta más claro. De hecho, a veces así debería ser, por ejemplo, en Europa, no, vos te comparar con Europa, pero por ejemplo allá el niño va al colegio que le queda más cerca. Porque todos los colegios son buenos, y todos los colegios responden a... No todos, pero a las necesidades. De hecho, así debería ser, que el colegio que me quede más cerca, bueno. Sí, pero ahí hay un tema que hay un tema aquí importante, a partir de lo que tú comentas, que es que los educadores en su formación, la pedagogía es una formación instrumentalizadora. La pedagogía es una formación que a ti te lleva a solamente al hacer. Entonces tú tienes el programa de didáctica del lenguaje y en vez de comprender lo ontológico del lenguaje, en vez de comprender los procesos ontogenéticos del lenguaje, te trazas un modelo holístico, un modelo de expresión. Y es una respuesta súper práctica que sí, pero al educador lo que le hace falta en su formación siempre ha sido empoderarse de un discurso político. Pero lo que hay es un discurso tímido políticamente. En la acción el profesor es muy tímido, pero en su discurso está en desorden. Entonces también es una variante que hay que considerar que la formación docente en Latinoamérica, en Europa, es una cuestión instrumentalizadora. Si tú ves los grandes teóricos que uno estudia no son educadores, y cuando un educador escribe desde la pedagogía, necesariamente tiene que irse a las ciencias sociales, porque en la pedagogía no hay espacios de comprensión si tú quieres modificar el sistema. Pero es que si hemos reducido a los profesores a los títeres del gobierno, o sea, el mismo hecho de la beca vocación de profesor, que yo la tengo, pero muchas personas estudiaron profesor porque tenían los 600 puntos y iban a estudiar gratis y después ya estudiaban lo que quisieran. Entonces estamos formando profesores frustrados que quisieron ser psicólogos, que quisieron hacer otras cosas. Entonces se usa el profesor como una máquina, encuentro yo, de formar, sacar, enseñar a leer, sumar, restar, listo. No, y la formación del profesor de ahora es muy básica. Mi hermana que trabajaba con muchos profesores era como gerente de un área de educación, decía que no sabían escribir. Y profesores salieron de la Chile, no saben escribir, no saben planificar. Oye, pero si nosotros nos hemos encontrado con un profesor que escribe prueba con Google, ¿cachai? Sí. Yo creo que esto radica en algo mucho más complejo que en la situación de Chile. Yo siento que hemos sido muy manejados. A nosotros nos están haciendo personas pensantes. Incluso se ve el reflejo que hace poco en el gobierno de Piñera disminuyeron horas de historia, disminuyeron horas de arte, donde una persona procesa otras cosas aparte de saber contenido. Pero si nunca la intención de la escuela fue crear pensamientos. Por eso, porque siempre hemos sido manejados. Pero desde el origen era crear alguien que se portara bien en la sociedad, alguien que demostrara ser más que culto, que se portara bien, que se sentara bien, que comiera bien. O sea, nunca fue vamos a crear personas que critiquen a la sociedad, que hagan mejora. Nunca fue eso. Entonces, no tiene sentido que ahora lo sea, si en su origen no lo fue, y bajo todo lo que se ha construido bajo ese nacimiento, no tiene por qué serlo. Pero seguir normas no está establecido solo en el modelo educativo. Yo creo porque tú decías comer y sentarse bien en la casa, parte de la educación. Nosotros que ya somos adultos venimos del sistema educativo. Por eso porque eso parte también en casa, ¿sí? Porque pero nuestros papás son del sistema educativo. Porque es una cuestión de atrás. Pero lo que también hay que disculpar no se dice a la escuela, porque lo que la Margarita dice, ¿está bien? Ella plantea algo que es lo que
desde el siglo XVIII pasa. Hoy día, por más que tengamos estos proyectores, la escuela es del siglo XVIII. Pero si, imagínense, desde nosotros siempre hemos sido manejados partiendo, por ejemplo, Chile, desde que llegaron los españoles. Porque ellos nos inculcaron está bien. Pero que ahí, desde ahí parte, pues, desde ahí estamos siendo manejados. O sea, y lo que hemos hablado, la forma de sentarse, que todavía la mantenemos. La educación es la única disciplina que no ha cambiado en más de 200 años. ¿Por qué cree que la educación no ha mejorado? Sí, y con lo que dice la Margarita, que al final la pedagogía es un instrumento, sí, no te hace pensar, sí, forma ciudadanos para que el gobierno responda al sistema. Por lo tanto, por eso los colegios generalmente se centran en el CIMSE. Lo único que piensan es el lenguaje matemática. Nunca he visto un colegio que se centre en el arte, en otras formas de expresión. Son muy pocos. Y después llega el la U, pero se lo No, pero claro, también lo que tú decías, es decir, que he visto mucha gente que estudia los modelos Montessori y después se construyen ellos a sí mismos como parte de las diferencias, es decir, como que yo soy como algo diferente, así como súper hippie. Yo he visto como, para que me entiendan las familias, no, sí está claro, pero por ejemplo, la figura del estudiante que yo he podido ver y que está en modelos Montessori, nunca he visto un cabro empoderado así, he visto lo que yo tenía antes de ti, porque tú eres como la que... Si tú me preguntas, yo pensé que tú estudiaste Montessori y que tú hubiese dicho que no. Porque todos los que yo he conocido antes se constituyen a partir de como que ellos estudiaron un modelo así súper alternativo y por lo tanto ellos son como una cosa que está aparte de la sociedad. Entonces esa visión es súper peligrosa. Sí, súper. De hecho, yo me considero también así. Partí en la universidad sola, porque no encajaba con nadie. Bien, ¿qué podríamos agregar entonces a estos procesos que tú decías, políticos, sociales, culturales, que la autora enunciaba en el texto? Habla también de la inmediatez, como decía la Cami, que el enfoque que se le da a los ramos más instrumentales, como son los que sirven para el CIMSE, y ver esos resultados más inmediatos, con lo que plantea la autora que la corriente social que se está trabajando ahora de la innovación, que anula la historia y la retroalimentación del pasado. Perfecto. Por acá que no he escuchado. En cuanto al tema del lenguaje y matemática, en el link que hemos tomado para retroalimentar de la pregunta, había una parte que decía que el lenguaje y matemática se entienden mal porque como que terminan siendo los ramos más negativos o en lo que a uno les va más mal, son como ramos negativos o tediosos para ellos. En cambio deberían ser materias que deberían construir conocimientos para empoderar a los estudiantes sobre la élite, que es la que más se siente empoderada siempre con estas materias. Porque aquí es, por ejemplo, en Buenos Aires, los mejores colegios, por así decirlo, que normalmente eran los pagados y los de más élite, eran donde las clases de matemáticas eran entretenidas, porque los niños tenían laboratorio quizás, porque tenían otra instancia para aprender el conocimiento. En cambio, en las escuelas como más pobres, por así decirlo, la matemática se basaba en el que sabía hacer el ejercicio, le iba bien y el que no. Entonces generaba un sentimiento negativo hacia esas materias que eran como tan importantes y eso estaba mal, pues eso debería haber. Eso responde a lo que nosotros hemos comentado, que es la eficiencia social. Entonces se centra en eso, en esas dos áreas, y lo demás del currículum es muy importante. Entonces, de otra manera, se produce una desesperanza de los estudiantes. Por allá, ¿qué podríamos agregar? Pues, chiquillas. Por allá también hay... Sí, apoyando lo que decía Paula, que usted lo mencionó y también salía en el libro que se ven muchas desigualdades sociales. ¿Por qué las personas que tienen dinero tienen que ir a colegios que tienen otras formas de aprendizaje o tienen mejores puntajes? ¿Y por qué las personas pobres tienen que ir a escuelas que los aprendizajes no son tan buenos y hay mayor marginalidad? Por ejemplo, aquí en Valparaíso, la escuela italiana se basa en un aprendizaje de rendir el CIMSE y la PSU. Tienen mejores puntajes que los alumnos, pero son alumnos que están estresados desde cuarto básico. Alumnos que están estresados desde cuarto básico, estudian ingeniería, sacan doctorados, pero después se salen para estudiar algo que ellos querían.
Entonces, ellos son personas de plata que tienen accesibilidad a esa educación, pero es la educación que nos han estado hablando todo el rato, de rendir una PSU, tener un buen puntaje. Es que tiene lógica, po. Voy a volver al origen de la escuela. Es mantener un círculo de grasa, es un círculo vicioso. Pero también sería válido preguntarse por qué en ese círculo vicioso los grupos más desfavorecidos intentan actuar como la clase dominante. Porque quieren Porque todo el mundo, incluso gente de C, que te habla como la gente de la cultura dominante. Yo creo que se le hace pensar a la gente, yo siento que ahí están los intereses políticos, que se le hace pensar a la gente que lo mejor, que un ideal, es llegar a ser como este ciudadano modelo, con plata, con esta educación. Que se idealiza. Claro, se idealiza. Eso se plantea en el texto de que cada vez, como los chicos que van a estas escuelas de clases sociales más bajas, como que se pasan a ser como más partícipes de su propia formación, porque saben que la educación va a ser como una herramienta de mejora de cara a futuro. O sea, si yo estudio, quizás voy a tener un mejor trabajo que si no estudio. Decía que al comienzo primero hay como que no creen en la importancia de la educación, pero después como que le toman el peso y ellos mismos se van haciendo partícipes de esta, incluso, no sé, pues participando en actividades dentro de la misma escuela. Y esto decía como que va mayormente influenciado como por los profesores que buscan ayudar a los estudiantes de estas clases bajas, pero al final todo lo que decía la Carola, en que querer ser como los otros que están arriba. Es que siempre sí o sí van a asociar lo que tú estabas diciendo con la comodidad. Se vende esa imagen, esa vida. Lo que pasa es que también va como en la construcción del exitismo del éxito, digamos, en esta sociedad. ¿Qué es el éxito? Tener más poder económico, más poder político, tener un mejor trabajo. Bueno, y eso pasa en todos los países, no solo acá también. Por ser yo he conversado con varios amigos y conocidos de por qué entraron a estudiar a una carrera, y muchos dicen que ni siquiera es porque ellos quieren estudiar, porque la sociedad te impone estudiar. Al principio yo no quería ni una carrera, yo me tomé 2 años antes de estudiar, porque no me interesaba estudiar, pero también no me interesaba estudiar por mis conocimientos anteriores. Yo venía de un colegio técnico donde uno iba a desear. El estudio era lo menos que importaba. Uno quería salir de ahí para trabajar en lo que nos estaban enseñando. Entonces, todo, bueno, dice la Ramona, todo va a una base. Porque ellos no tenían interés en buscar conocimiento. Ellos lo ven como, porque para ser mejor tienes que estudiar, vas a conseguir plata, te vayas a quedar bien posicionado. Eso se refleja cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? Y tú, yo estudio esto. Claro, si no estudias, yo no hago nada. Yo creo que ese mismo pensamiento lo podemos cambiar nosotros mismos. Porque, por ejemplo, yo mi concepto de vida siento que para mí tener plata eso no me va a hacer feliz. Para mí estar estudiando, no sé, ingeniería en algo no me va a hacer feliz. Para mí la felicidad es sentirme yo bien conmigo misma, y si voy a ganar un sueldo poco, pero soy feliz, y eso vale mucho más que el dinero. Pero esa base es en mí. Pero lamentablemente aquí para ser en comillas feliz tenés que estar estar cómodo, tenés que comer, tenés que alimentarte, tenés que tener saber, ir a concierto, ir a esperar, ir Y al final son todas esas comodidades que dicen que ya el sueldo y todo, son todas las comodidades que uno espera tener cuando salga. Porque no, porque te condicionaron, y ya, y porque toda su familia también le dijeron así como tienen que ir a la universidad porque tienen que ser mayor que los papás. Tiene relación con la percepción que tienen los papás de uno también. Por ejemplo, mi hermana trabaja en un colegio que es de escasos recursos y los papás no terminaron ni la básica. ¿Y cuál es la percepción que tienen los papás de sus alumnos que terminan cuarto medio? No es como más allá que lleguen a la universidad, sino que trabajan. Por ejemplo, lo que decía la Connie, yo también salí de un colegio técnico y yo me presenté a la PSU y yo ni siquiera sabía que tenía que permitir lo que no salía.
a ese extremo, porque nosotros siempre nos prepararon ya, ustedes tienen una especialidad X y tú tienes que salir de acá, hacer prácticas, trabajas. Por lo mismo, porque es un grupo de recursos, no sé si tan escaso, pero no con la misma accesibilidad que una persona con más lucas, a lo mejor de entrar a una universidad, de pagar mensualidad, el pasaje, la alimentación. Entonces siempre nos funcionan para eso. Tú sales, tú trabajas. Que cambiamos la formación que ellos entienden como dirigida al empleo, como que ya es la regla y va directo al empleo. Como que no otra cosa que importante, pero yo quiero rescatar algo que planteaba usted y la Margarita, que claro, cada uno entiende le da una connotación a la felicidad. ¿Sí? Pero de alguna otra manera el sistema es súper castigador en cuanto a las rentas que cada persona puede tener. Es súper castigado porque hoy día, por ejemplo, como te voy a hablar, no sé, cuando yo compré mi casa, yo fui discriminado por tener el subsidio. Porque yo no me dieron el subsidio porque yo tenía más ahorro y eso quiere decir que tampoco tenía como mucha plata. Tenía un par de lucas metidas ahí para... Y ya, el gobierno dijo que no me podía dar y porque además porque no era discapacitado, que no sé, no sé. Y cuando yo fui a ver el crédito hipotecario, el tipo me dice, tiene que trabajar, ser profesor. Entonces me dijo, entonces yo le dije, pero trabajo en este contexto. Y para sacar un crédito, estoy pensando del que ustedes también van a poder sacar, no sé, no estoy pensando en una mansión, sino que una casa, o sea, el sistema es súper exigente, o sea, una persona que gane 300.000 pesos, 400.000 pesos, el banco no figura para el banco, no es rentable. Y ese es el profesor promedio en un colegio. Entonces, también, claro, no es su caso porque la valor diferencial tiene una renta más alta, pero estoy pensando en el básica, en la capital. Es súper, el sistema, y yo entonces después fui de ahí. Y bueno, pero no estoy llorando. Como el resto que se puede. Y yo llegué a mi casa porque el mismo día el banco me aportó la cosa, haciendo todo bien, pero yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Si yo hubiese sido profesor de colegio, yo ni siquiera el banco me hubiese pescado para esto. Entonces, y yo estoy pensando porque el profesor de básica, dijimos la autora diferencial escolar que están en otra posición económica hoy y la particularidad ganan súper poco, entonces esa figura para que también genera un sufrimiento social. Pero hay otras carreras que no sé qué tan así sea, que a lo mejor tienen la misma remuneración, pero hay un estigma con la pedagogía. Sí, porque nosotros no nos acostumbrado como gobierno y la institución educativa a trabajar en la miseria. Porque los educadores siempre tenemos que trabajar en la miseria. Eso implica trabajar en el frío, trabajar con parca, con los cabros, con el gorro, el pasamontaña. Yo he visto en las escuelas y hay gente que está en una empresa, por muy humilde que sea, pero no tiene esas condiciones. Entonces nosotros no nos acostumbramos históricamente a trabajar en la miseria. Y aparte el gobierno tanto es que habla que la educación es importante y no sé qué más cuestiones, y no se preocupan, no suben los sueldos, no mejoran las condiciones, o sea, como quieren... Así necesita llegar. ¿Qué otros factores? Sí, eso mismo que estamos hablando también me queda que en las prácticas pedagógicas de los profesores mismos que tengan un desgaste, porque por ejemplo tienen que invertir de repente, como hablaba del texto, sacar plata de su bolsillo para poder visitar a los alumnos, para poder, no sé, que ellos mismos puedan aprender o llevarles pruebas, o no son escuchados de repente por alumnos porque no les interesa, y eso mismo lleva a que la misma escuela y los profesores como que no sean tomados en cuenta, no tengan la importancia que en verdad sí debería tener. Pero yo creo que los profesores hoy en día se ven como sobreexigidos por la demanda de la escuela, como decía el texto, no sé, habían profesores que tenían que ir a buscar a los niños, así como porque se escapaban de la escuela, no sé. Probablemente, no sé, si me corresponde al profe, yo creo que eso nace como de la vocación en realidad, pero como que son demasiadas las demandas sociales que se ven dentro de una sala y los problemas, y como decía usted delante de la clase, al profesor no se le prepara en su formación para dar una educación como emocional a los alumnos. Y hasta dónde también llega la vocación, porque
porque en el fondo puede haber un profesor que al principio esté muy motivado, como tú decís, vaya a buscar a los alumnos cuando estén ahí acertando la imagen, pero ¿hasta cuándo llega eso? Después el segundo, y después ¿qué pasa con la vocación? Ya no hay vocación, entonces enseña más. ¿Qué pasa a ese mismo de ni siquiera el sueldo te motiva. Pero por ejemplo, en el caso de la construcción social que se hace en torno a lo que genera la retroprofesión, es como que en el caso para las mujeres es como una pega para la mujer. Eso es lo que se ha entendido. Mira, como de guardadora, así como asistencialista, todo. Como de cuidadora desde el jardín es como que uno cuida a los niños y en la básica también se ve a la profesora como la guía que cuida a los niños y no más allá, no sé, de la sociedad, los profesores, la profesional, profe, no, y la que cuida y que si se equivoca tiene la culpa de todo. sí, la parte. Pero es que yo creo que eso que seamos puras mujeres responde a algo sobre social igual. O sea, hoy en día, por ejemplo, un parvulario, hay un parvulario hombre, no tiene pega. Un profe diferencial hombre, por todas las cosas, los problemas sociales que se ven de violación, cosas. Pero también está tañido, eso afecta, por ejemplo, cuando a mí me preguntaban, y disculpen que ponga el ejemplo, pero una cosa súper así, cuando a mí me preguntan, ¿qué hago yo? Digo, soy profesor de básica. Entonces, todo el mundo me mira así como, de básica. Es como que tú, haber sido otra cosa, ¿te fijáis? Es como súper reduccionista, entonces de alguna otra manera, también ahí entra el terreno que la sociología llama lo legítimo y lo ilegitimado. Y la figura del rol del profesor respecto a todo esto que estaban señalado, de alguna manera está siempre en la figura de lo ilegítimo, de lo que no es reconocible, de lo que no es válido socialmente. Entonces la culpa de todos los males sociales lo tiene la escuela porque es un lugar a donde van todos los ciudadanos. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Son los educadores. O sea, hasta el día de hoy hay gente que sigue escribiendo que el currículum domina. O sea, por favor, yo no sé si el día de hoy el currículum domina. Yo no sé si hoy día, por ejemplo, la clase del 1% de la población está pensando en cómo nos va a controlar a través de la educación. ¿Te fijáis? Entonces yo creo que ahí también hay nuevos dispositivos de control y nuevos dispositivos de silenciamiento también. Yo creo que tampoco hay que casarse con el discurso criticista, el crítico, que te dice, que la escuela es mala y que el profesor es malo. Ojo, hay muy buenos profesores del sistema escolar que no son reconocidos por culpa de un poco que no hacen la pega como la tienen que hacer, se estigmatiza. Pero yo creo que hay que empezar a relevar también esta figura a ese margen. ¿Ustedes no creen que la mujer iba a gustar algo? ¿Yo? Sí, es que me había dicho lo posible, ese mismo que dijo en del asunto del género, del género de los hombres, porque se veía como mal que un profesor fuese, o sea, un hombre fuese profesor o de básica o básico. Por eso el asunto de la violación. Bueno, creo que aparte de lo que estaba diciendo sí, hay muchos buenos profesores también, pero hay profesores que tienen muchas ideas que van a ser muy beneficiarias para los alumnos, pero la misma escuela no te deja llevarla a cabo. Por ejemplo, yo conozco un caso de una persona de que él tenía muchas ideas para el colegio, era profesor de lenguaje y quería hacer muchas cosas, pero el colegio, lo que decía, ni siquiera lo dejaba salir afuera de la clase con los niños, ni siquiera el patio. Su concepto era que el niño tenía que estar en la sala escribiendo. Y si se portaba mal, tampoco podía estar afuera, tenía que estar adentro. Bueno, y ahí por lo que yo decía, o sea, las escuelas no han aprendido y a los directores no se les ha enseñado a trabajar con los profesores como profesionales, porque se termina trabajando con ellos como si fueran estudiantes más. Yo creo que también hay otro problema. Por ejemplo, los que llevan la gestión educativa tal vez no tienen un proceso el proceso de que sea eso. Como que generalmente, bueno, en muchos lugares se ve que los directores de alguna escuela son personas que ni siquiera son educadores y que no tienen ninguna, no saben nada de cómo... Desde que se hizo la subvención de los colegios, todos sacan los colegios. Sí. Para ser director hay que ser profesor. Sostenedor tú no puedes ser necesariamente profesor. Y es que el tema es que ahora se concursa. Entonces cualquier persona puede ir concursando. Sí, pero hablando de
de la capacitación de los profesores o de las personas que están a cargo del sistema educativo, yo creo que tampoco saben el rol que tenemos nosotras. O sea, yo tengo otra mención que ella, que tengo que entrar al aula y hacer trabajo colaborativo. Y eso no se permite, o sea, yo entro al aula y me dejan como tutora. O sea, no puedo hacer un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo se trata de hacer un periodo y un periodo. Y yo señalo con diferentes estrategias. También tengo que saber lo que están, no sé, por el área que están enfocados y hacer una planificación. Pero yo llego al aula y me dicen, ya, ese niño no entiende. Así que, ¿qué te ponen? ¿A una esquina? Claro, así como que me sientan en un rincón, casi que me siento al lado de él, a enseñarle. Y entonces no tienen idea tampoco del concepto de trabajo colaborativo hoy en día en el sistema educativo. Yo llevo a la práctica y no hago eso. Es que nunca le han enseñado tampoco. O sea, eso de trabajo colaborativo parte de la universidad también, porque aquí se llenan la boca hablando del trabajo colaborativo, trabajo colaborativo. Claro, pero no hay así como métodos que le enseñen a los de básica y a los de párvulo a trabajar con nosotras. O sea, rivalidad también, igual rivalidad por eso también, sí. O sea, igual ahora las niñas que salen, que están recién egresando, tienen más conocimiento de esto. Yo encuentro que es como más para los adultos, o sea, como los profes más viejos que están en el sistema educativo, que no te permiten ejercer tu profesión. O sea, la idea de que igual eso cambie ahora con el decreto 83 es de esperar que eso vaya cambiando, porque se exige un trabajo colaborativo, sobre todo como para la educación curricular. Sí, pero te tienen hasta el 2017-2019, 2017 estamos a 2015. Imagínate cuántas generaciones van a salir del colegio. Que van a salir un montón más antes de que... Aparte es posible que el trabajo colaborativo lo tomen en cuenta como lo dice la mano. O sea, que en realidad la de financiar se vaya a la esquina con el... Sí, o sea, yo creo que el trabajo colaborativo va más allá de que uno haga un periodo y el otro periodo. O sea, es una planificación, o sea, una planificación entre el docente que está en el área. Primero, yo creo que para hacer un trabajo colaborativo, los demás docentes tienen que saber qué es lo que hacemos nosotros, porque muchas veces no saben lo que uno puede diferenciar, creen que le enseñamos al niño que le cuesta matemática y lenguaje. Porque cambiamos las pruebas. Claro, que cortamos las pruebas. No sabe nada. Yo creo que nadie sabe. Tenía que estar estudiando, tenía que estudiar diferencial para saber qué hacemos. Y en el fondo lo único que te dicen, qué bonito. El niño que tiene dificultades es una dificultad para el profe básica, porque requiere más trabajo del que ya tiene, ¿cachai? Entonces es un cacho, lo veo como un cacho. Pero si muchos dicen, bueno, yo entré a básica, no te diferencial. Claro, por la educación en Sí, yo creo que también se vuelve el sistema porque los directivos le exigen al profe que pase los contenidos en una semana, que las unidades tienen que estar todas las notas. Entonces el profe está tan colapsado con trabajo que no va a tomar en cuenta el niño que le falta, quiere pasar materia, pasar contenido y cumpliendo con lo que se le está exigiendo. Piensen ustedes que los apoderados también evalúan la calidad del profesor, no cuánto sabe y qué ha estudiado, cuánta materia pasa y cuántos los niños tienen el cuaderno hecho. Y las notas. O sea, por ejemplo, yo tengo una prima que es profe básica y ama enseñar y todo, pero está chata y está cansada de tener que planificar diariamente, de tener que llegar a fin de mes y corregir 120 pruebas porque hace lenguaje, y hacerlo en la casa. Y planificar la reunión de apoderados y además enseñarle a tocar un instrumento que ella no sabe, que hacer la clase de educación física. Entonces al final la hace de todo y eso mismo perjudica la formación docente y la práctica docente porque ella está chata, o sea, ya no quiere más. Nadie quiere tener pedagogía, incluso la pedagogía es como la peor prueba que puede estudiar. Igual yo encuentro que hay escuelas súper abandonadas. Yo la que estoy, llegué mi primer día de práctica y me dijeron, el séptimo no tiene profe, no vino. Y yo así como, ya, ¿y en qué están? En matemática, anda a hacerle tú. Y yo dije, pero, ¿qué están pasando? Así como, ¿qué están viendo? Mira, ahí está el libro del séptimo básico, léetelo y parece que me han olvidado. Y ya lo tomé y fui a hacer clase yo. Y me lo el libro del séptimo básico, ahora todos me andan saludando en el recreo, pero yo voy a evaluar.
yo voy a hablar a un niño nomás. Pero tuve que hacer clase porque no había profesor. Y después en la hora siguiente tenían otro profe y tampoco estaba. Y le hicieron mirar una película. Yo creo que no está clara cuál es nuestra función dentro de la sociedad. Claro. Claro. O sea, yo creo que la educación especial de alguna otra manera lo que tiene que hacer es dejar siempre al centro especial y también y conectarse un poco más con el, es decir, con todos los niveles de formación, porque igual ustedes la formación que reciben es como para el primer ciclo básico, el primer acuario, ¿sí? Y después con su digamos estado sabiendo cómo hacer el ajuste, que es súper antiguo, la adaptación que es súper antiguo para ciertos contenidos. Pero no logramos hacer como una diversificación del currículum, no logramos, por ejemplo, potenciar con el idioma de los estudiantes. Entonces, y en el terreno de la eso es un poco el peligro que tiene el decreto 83, que no pone énfasis en la educación media. Entonces también aparte nos educan para el PIE, o sea, para la educación especial, no para el PIE. Es que de alguna otra manera la educación especial aporta la potenciación cognitiva. El tema es que en la escuela ustedes se les ve como resuelve todo. Y eso está basado por la esquizofrenia que tiene el modelo 170, que es como evaluación diagnóstica todo el año. Entonces pasa eso en el puro diagnóstico y nunca hay error de intervención y nunca hay ni estudiante de diferencia ni yo no sepa que estudiar diferencia de error. Porque efectivamente no puedo hacer trabajo psicopedagógico, soy una caja de evaluación. El sistema educativo es... Entonces igual ¿Dice el origen? Esa es una ¿qué decía la dos? Por favor, hay personas que no han hablado. ¿Cómo evaluó a las personas que no han comentado? La dos, ¿qué dice? Según la autora, ¿qué sentido adopta hoy la gestión escolar? ¿Cómo se ve afectada por la política? ¿Y cómo estos factores inciden en el de los procesos pedagógicos? ¿Cómo se viene la gestión hoy día? Encontrar se constituyó la gestión. Muy bien. O sea, que al final hoy día todo es culpa y todo es por la gestión. Si las cosas se hacen bien es porque la gestión se está haciendo bien. Si las cosas están mal es porque la gestión está funcionando mal. Al final la gestión es todo lo que es como lo que mueve a la escuela, lo que la salva, la que la protege, lo que... Lo que pasa es que nosotros el año pasado tuvimos un ramo de gestión educativa y ahí lo que yo entendía era que todo el rato la escuela pasaba por un proceso como de cambio así permanente y nunca, como el mismo texto también lo dice, de que nunca se deja como mucha innovación y todo el rato se establecen programas, después evaluar de nuevo, después diagnosticar de nuevo, entonces como que al final no llegan a nada concreto. Porque carece de la intervención y eso es algo importante, la intervención situacional, de lo que hacemos en el contexto, a partir de lo que hicimos en el Yo creo que hoy no hay gestión educativa casi la mayoría de los centros, porque las decisiones casi siempre pasan por solamente el director, entonces no toman en cuenta la participación de los alumnos ni de los profesores, solamente pasa por el equipo jerárquico de arriba. Menos de los apoderados, porque en las reuniones de apoderados se dedican a discutir de las rifas, de los paseos, de la cuota, de la nota. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué hubieras pensado? Pero ese es el uso que se le puede como una portadora de verdades y soluciones adoptar con el fin de crear una buena institución que se constituye como algo ineludible al momento de comenzar con un proyecto nuevo, volviéndose así como la matriz de sentido que tiene que tomarse al momento de legitimar un proyecto. Y hablaba también de que la gestión escolar posee como tres pilares fundamentales, que son el líder como sujeto de transformación, el éxito como ideal para el sujeto y el imperio de la novedad, que era como lo que hablábamos antes de que hacer una reforma grande, pero en realidad no tanto más. A partir de un frenesí con la gestión, donde gestión era sinónimo de bueno, de progreso, claro. Es una cosa súper modernista y eso está asociado a la modernidad. Es decir, yo
criticó la modernidad porque no era bien. O sea, de alguna otra manera, todo esto que les cambiaba, la cuestión supermoderna del siglo XIX todavía. Cuando tú dices que fue un frenesí, es eso. O sea, la gente esperaba que la modernidad creciera la revolución tecnológica, creciera cambio cultural. Claro, el líder, ¿cómo era? De la revolución industrial. El empresario de la revolución industrial. Es que yo había buscado un dato sobre una gestión efectiva que lograra la calidad en una institución y se llama el libro La trama de la escuela secundaria institucional, relaciones y saber de Elvira Sandoval Flores del año 2000. Bueno, ella hacía énfasis de que una gestión, para que lograra una institución de calidad, tenía que ser una gestión participativa entre el líder y el profesor, porque es cierto, el profesor es el que está el mayor tiempo con los alumnos. Entonces es importante que el profesor participe en ese tipo de gestión, que interactúe, que dialogue con los alumnos para que ellos también participen y así lograr una institución más de calidad. El profe es igual, es súper cultural, porque la verdad, lo mismo pasa con nosotros, que somos estudiantes súper pasivos, de que no estamos capacitados, o sea, todo lo que hablamos es súper utópico, pero vamos a llegar, y igual va a ser lo mismo, porque nosotros ya tenemos así, la cultura ya está implantada en eso. Ahora, entonces no está implantado, pues si la ley dice hacer un proyecto y ahí queda. Eso, es como nosotros lo hablamos, lo compartimos, pero a la hora de hacerlo no sabemos cómo hacer. Pues si queremos hacer cambios y como que no están mal. Igual es como el video que usted mostró otra vez, donde se mostraba que los estudiantes participaban. Yo creo que eso también va a la gestión, que la gestión se dedica a ver lo que el estudiante tiene que hacer, pero no se le pregunta al estudiante qué es lo que necesita, dónde están las falencias, que él mismo nos puede ayudar a decir. Bueno, y lo que usted dice es algo que se me más mientras estuvo vivo, gran americano. Como yo el año pasado él decía que finalmente el sujeto educativo no aparece en el discurso político. Lo que hoy día tenemos en materia de discursos de educación son mejores la calidad de la escuela, mejores los resultados, el discurso antidocente, pero no aparece un discurso educativo en el discurso. Que justamente qué tipo de niño, niña, joven vamos a educar. Y eso es una cuestión súper importante. ¿Qué podría agregar usted? En cuanto a... Y en el libro también se hablaba, por ejemplo, que la importancia que tenía de formar los centros de alumnos. Que esa era como la instancia que tenían más que nada se hablaba de los alumnos vulnerables, era la importancia que tenían de dar ahí a conocer qué era lo que a ellos les importaba. Por ejemplo, daban a entender cuando necesitaban la cuna o los mismos alumnos que perdían sus becas, entonces esas como instancias de gestión que los alumnos llevaban a los cargos mayores. La compañera de ahí, al lado suyo. Estaba más o menos pensando en la importancia que se le daba al líder dentro de la gestión y que por él pasaban todas la forma de llevar, o sea, él llevaba todo, entonces estaba pensando cómo nosotros también podemos ayudar en eso, porque tampoco, como decía la compañera, no se le preguntaba a los alumnos, se supone que el sistema educativo lo hacíamos todo y usted también nombraba que lo más importante era el aprendizaje del estudiante y el docente. Pero si por el líder pasan toda esta, ¿cómo llaman? La administración, la respuesta, más que nada, por él pasa la cosa, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo ayudar en eso? Formar a alumnos activos su aprendizaje si cada vez están haciendo más pasivo, cada vez están añadiendo más de cosas, intentando por lo menos ser un ser pensable. Hay una importancia entre el objetivo y la forma. Pero es que eso también depende del estudiante, porque nosotros también podemos tomar la decisión de iniciar una búsqueda de información. Sí, claro, pero viene al cuarto básico, si le estoy dejando para ser pasivo, ¿cómo que sea activo? Y va a contar porque ahora no es como antes, ahora tenemos acceso a internet y una serie de cosas Claro, pero es el mundo que te rodea, pues el mundo te está rodeando a que tú tengas más cosas como que más informado, pero si estás en un ambiente en que estás diciendo que tienes que estudiar, tú lo que vas a hacer es hacer caso. Si nunca practico cuánto básico, lo único que tienes que hacer caso. Aparte que estás en otro contexto, obviamente te va a decir así o sea, que la familia ayuda, o sea, cuánto ayuda a la familia a formarlo, y que
sé, pues no es lo mismo una familia que en el almuerzo se conversa del reality, a otra que conversa del acontecer nacional en la cual. Claro, la familia no puede decir que la familia está condicionada, por ejemplo, mi hermano llega al colegio, va al segundo básico, pasa un rato y lo primero que tiene que hacer es estudiar todo lo que vio en el día, porque no lo salía ni discutir, y le va mal, y tiene malas notas, entonces al final... Claro, y como el tiempo mi hermano en este caso va a decir, yo quiero vender de otra manera las cosas, ¿de dónde va a sacar? Y si lo hace de forma distinta, se evalúa mal. Yo también creo que, como decía la Ramona, eso también viene del origen, porque también la familia espera que el niño sea como todos los demás, porque ser diferente le va a traer problemas. A eso iba la teoría de la multiplicidad discursiva, a lo que decían ustedes. De que por qué si él quiere aprender de otra manera no era de la retroalimentación de su hijo. Aparte, como dice la Carmen, por mucho que el ambiente te favorezca, que haya internet, que puedan buscar en cualquier parte información, al final llegar a la sala de clase y ¿qué pasa? Está todo estructurado, mirando la pizarra, la persona a veces te dicta, ni siquiera los niños bien. Yo pasé toda mi experiencia básica sentada y, por ejemplo, la profesora de historia dictando todo lo que salía en el libro. ¿Cómo quiere que...? Medio un colegio temático de Santiago, que ella entraba a la sala y ponía un mapa y te explicaba, pasaron por ahí, por acá, y te preguntaba y decía, ¿dónde pasaron? Pasaron por ahí, y todo el rato. El otro lo pide como, tanto. Pero era así. Así que ¿cómo quieren que los estudiantes sean activos si en la sala de clase el mismo profesor te hace ser pasivo y no participar? De hecho, si uno mira para afuera de la ventana del colegio, te reta, no te hace complementar algo lo que tú dices, es que yo cuando después me dediqué a la educación superior, yo he visto una complejidad, de que la cognición es lo más frágil que tiene el ser humano. Yo me he topado con gente en la educación superior que tiene una capacidad de memoria muy limitada, una capacidad de procesamiento súper limitada. Entonces, por ejemplo, yo este año agarré y me encargué de hacer clases así con esta cocina. Porque yo pongo el power y yo el power lo pongo para que no se aburran, pero me gusta ir hablando. Entonces, pero yo me empecé a dar cuenta de esto, decía, efectivamente, como que se camina dentro de la clase. Sí. Porque uno piensa, pero uno piensa y se toma la universidad. Pero después de salir y decir, ¿con qué me quedé? Y a veces tanta información que tú quedas ahí como... Entonces, eso también es un factor que hay que considerar. Algo pasa en la estructura mental de la persona. Lo que pasa es que están educando niños con un método conductista. Y el método eficaz es un método pensante, constructivista. Porque finalmente lo que hacemos nosotros como alumnos, aprender una cosa de memoria, escribirlo y mañana se me olvida. Pero usamos un método, quizá la escuela debería, si existe toda esta realidad social, esta realidad escolar, quizá la gestión de la escuela o de alguna escuela debería como enfocarse más que en innovar como en el proyecto de la escuela, como producir alguna diferencia en el sujeto y como poner a disposición del sujeto algo que le permita como ser distinto, es decir, o sea, que permitir que los cambios sean como gestados por el sujeto y dentro de este espacio igual cultural, o sea, si no tenemos un capital cultural en la casa o no tenemos la ayuda o incluso los papás, porque igual los mismos papás de uno no van a cambiar su estructura sobre lo que creen que es la realidad educativa. De repente, no sé, hasta a mí me pasa que llego hoy y mamá, no sé, no tengo 4 años, pero es que eso está mal, no sé qué, pero tampoco importa lo que te dijiste. Y que hacía el discurso de que las notas eran lo que importaba, no lo aprendiste, Bueno, como lo dice Santo Pierre, la evolución tiene 2 carácteres, carácter. Tengo una prueba. Un valor de uso y un valor de cambio. Y generalmente el valor de cambio es aprobar, y el valor de uso es aprender, finalmente. Pero ahí también hay un error conceptual de cómo se Pero yo creo que antes de hacer todo eso, lo que dice mi compañera, nos tienen que enseñar también a cómo gestionar, cómo hacer una buena gestión, porque claro, nos piden que seamos
bien participativo, pero igual estamos muy restringidos. Profe, que en ocasiones se me olvida la pregunta, yo quisiera si me la pudiera hacer, ¿qué pasa si nosotros aquí en la Universidad de Derecho van a salir muy buenos profesores y con las mejores ideas, innovaciones de aprendizaje y llegan a un colegio en que el director es el que toma las decisiones? ¿Qué pasa con el profesor que si quiere participar en la gestión? ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa, se limita al mismo... Pero que también hay responsabilidad particular, porque lo que falta es que los profesores tengan Yo decía, que lo importante de la gestión, supuestamente los entes más importantes del aprendizaje son el docente y los que toman en cuenta la gestión, o sea, solamente ellos dicen lo que hacen. Y tenemos una cita con ancestro ahora. Solo lo que indica Oye, a ver, vaya, porque estudian el ramo de gestión y entonces como que no logran integrar cosas como lo que estamos hablando. La política que La próxima semana me entregan las que tengo que yo también el informe con las conclusiones, pero ojalá citando autores, con citas y todo. Agregan impresas las hojitas con que hoy día trajeron para su argumento. O sea, el informe y toda la hojita que escribieron. De las 30 y Ya, bueno, ¿De qué?